Hola a todos, nosotras somos representantes de la Universidad San Martín de Porres y en esta ocasión vamos a tratar sobre las enfermedades vinculadas con la contaminación ambiental. Nos vamos a centrar más en lo que es la enfermedad malaria. Somos de la carrera de Medicina Humana, los integrantes del equipo son Naciel Ivana Guerra Lupaca, Santiago Martín Carpio Velarde, Rebeca de Jesús Cárdenas Vizcarra, Camila Mariel Morales Martínez y quien les habla, Mitsuan Berriconda Guamani. Vamos a empezar con las tres interrogantes planteadas. La primera, ¿cuál es la efectividad de los tratamientos antimaláricos en la resistencia a medicamentos en diferentes regiones? ¿Cómo afecta la malaria a nivel celular y sistemático? Y si existe una correlación entre los tipos de malaria y en el medio que se produce. ¿Sabías que una picadura de mosquito puede convertirse en una amenaza mortal para millones de personas en todo el mundo? Le doy el pase a mi compañera Rebeca. Gracias. Etimología. Malaria proviene del italiano medieval mala aria, que significa mal aire. Durante siglos la gente creía que la enfermedad era causada por los vapores nocivos de áreas pantanosas o húmedas, lo que les llevó a relacionarla con el aire insalubre. Este concepto estaba influido por la teoría de los miasmas, una idea ampliamente aceptada en Europa hasta el siglo XIX. En 1880, el médico francés Alphonse Laveran descubrió que la malaria era causada por parásitos del género Plasmodium, los cuales son transmitidos a los humanos a través de la picadura de mosquitos del género Anopheles. A pesar de esta nueva comprensión, el nombre malaria siguió siendo usado. Ahora lo vamos a hablar sobre lo que es y cómo se da el contagio. En lo que es el contagio, se da mayormente en lo que son tres factores. Lo que tenemos en la picadura de mosquito, en transfusiones sanguíneas y transmisión vertical. Voy a hablarles un poco más de la picadura de mosquito. La picadura de mosquito se da en lo que es en el mosquito hembra, que se localiza más frecuentemente en zonas rurales, principalmente desde el anochecer hasta el amanecer. Después pasamos a lo que son transfusiones sanguíneas. Ocasionalmente son a través de transfusiones sanguíneas, como ya dije anteriormente, trasplante de órganos o por el uso de jeringuillas infectadas. Y por último caso tenemos lo que es transmisión vertical. ¿A qué quiere referirse esto? De que la malaria se traspasa de la madre al bebé. En lo que son tipos de malaria tenemos 4 tipos principales, que son el Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y el Plasmodium malariae. En lo que es el Plasmodium falciparum, es la especie más virulenta y se distribuye en regiones tropicales alrededor del Ecuador, siendo responsable más del 90% de muertes debido a la gravedad de fiebres malignas que ocasionan. Después lo que tenemos en el Plasmodium vivax, posee la distribución geográfica más extensa, ya que puede desarrollarse en climas templados. Y después pasamos a lo que es el Plasmodium ovale, que se encuentra mayormente en lo que es en la costa oeste de África. Y después pasamos a lo que es el Plasmodium malariae. Esta especie se caracteriza por presentar baja falcitemia. Se encuentra también como el Plasmodium ovale en lo que son las zonas tropicales de África, tanto regiones orientales como en las occidentales. A continuación pasé a mi compañera Camila. Gracias, Santiago. Para explicar un poco más son las características generales de esta enfermedad. Como primera característica tenemos que es una enfermedad parasitaria que es causada por los parásitos del género Plasmodium. Como segunda, se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles. Los síntomas tenemos a fiebre, escalofríos, sudoración, dolores de cabeza, vómitos, fatiga, dolor muscular y articular. En complicaciones podemos tener a daño renal, cerebral, anemia, ictericia y puede llegar hasta la muerte. La distribución vemos que principalmente esta enfermedad se da en regiones tropicales y subtropicales. Los casos ocurridos en el Perú. En el 2024 se han reportado 4.707 casos de malaria en el país hasta la 10ª semana epidemiológica, con una muerte asociada a la enfermedad.
Distribución. Los departamentos más afectados son Loreto, Amazonas y Junín. Y los tipos más comunes, la mayoría de los casos son de los Plasmodium vivax, que es casi el 80%, mientras que el Plasmodium falciparum representa el 19% de los casos. Esta tendencia a lo largo de los años vemos que la malaria ha mostrado fluctuaciones en la cantidad de casos, pero se observa una tendencia de baja en defunciones. Como un caso, puse al brote de 1993, que fue significativo para esta enfermedad, ya que se registraron 9.634 casos y el género fue el Plasmodium falciparum, que representó el 10% de los casos de la malaria a nivel nacional. Las áreas afectadas tuvo un impacto significativo en más de 6 departamentos, especialmente en zonas de costa y selva. Factores contribuyentes: hubo condiciones ecológicas favorables y movimientos poblacionales que estas fueron relacionadas al narcotráfico, que facilitaron la reintroducción de la malaria. Y como última, tenemos que hubo resistencia a medicamentos. Se observó resistencia del parásito a tratamientos como cloquina y sulfadoxina primetamina. Le doy paso a mi compañera Mitsu. Gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que es el diagnóstico de la malaria. Para diagnosticar esta enfermedad, primero el médico va a revisar tus antecedentes, dónde has viajado, dónde has estado antes de que te hayas contagiado de esta enfermedad. Te va a realizar un examen físico y también te va a solicitar una prueba de sangre. Los análisis que puede indicar esta prueba de sangre son la presencia de parásitos en la sangre y confirmar si tienes malaria o no, si la infección es causada por un parásito resistente a ciertos medicamentos, el tipo de parásito de la malaria que causa tus síntomas y si la enfermedad está causando complicaciones graves. Dentro de este diagnóstico, como ya mencioné, tenemos el examen de sangre, pero también dentro de esto tenemos lo que es el frotis sanguíneo y las pruebas rápidas de diagnóstico. En el frotis sanguíneo se examina una muestra de sangre al microscopio para identificar los parásitos y en las pruebas rápidas de diagnóstico detectan antígenos específicos de los parásitos en una muestra de sangre. A continuación les voy a hablar de los signos y síntomas que causa esta enfermedad. Como primer síntoma tenemos a lo que es la fiebre, que puede llegar a ser generalmente alta o también intermitente. Después tenemos a lo que son los escalofríos. La sudoración es intensa tras los episodios que van pasando de fiebre. También tenemos lo que son los dolores de cabeza, que pueden ser frecuentemente intensos. La fatiga y debilidad, que tienes una sensación de cansancio extremo. Las náuseas y vómitos, que pueden acompañar a esta enfermedad. Dolores musculares y articulares, que es un malestar general. También puedes tener anemia debido a la destrucción de los glóbulos rojos que se dan en tu cuerpo. Y lo que es la esplenomegalia, que es un aumento del tamaño del vaso. Entre otros también tenemos lo que es la respiración rápida o la tos. Le doy el pase a mi compañera Naciel. Gracias, Mitsu. Continuaremos con el tratamiento. Empezaremos con los medicamentos antipalúdicos, con las artemisininas. Estas son unas terapias que son una combinación de 2 o más fármacos que atacan al parásito de la malaria de diferentes maneras. Este tratamiento suele ser el preferido para la malaria que es resistente a la cloroquina. El fosfato de cloroquina es el tratamiento preferido para los parásitos sensibles a la sustancia, debido a que en muchas partes del mundo estos parásitos son resistentes a la cloroquina, entonces este medicamento llega a ser un tratamiento poco eficaz. También tenemos a la mefloquina, que puede usarse en casos de resistencia a la cloroquina. Y finalmente a la quinina, que se usa en casos graves o cuando los tratamientos anteriores fallan. También pasaremos a lo que es el tratamiento de casos graves. Los pacientes con malaria grave pueden requerir un tratamiento intravenoso y con quinina. La quinina actúa interfiriendo en la digestión de la hemoglobina por parte del parásito Plasmodium, inhibiendo la formación de un producto que el parásito necesita para sobrevivir, lo que
ocasiona su muerte. Este tratamiento con quinina generalmente dura de 7 a 10 días y puede complementarse con otros antimaláricos como la artemisinina. Continuaremos con lo que es la prevención. En el caso de prevención, se recomienda el uso de mosquiteros y también la provisión de medicamentos por parte de las personas que viajan a áreas endémicas. Control y seguimiento, debido a que es importante realizar un seguimiento después del tratamiento para asegurarse que la malaria haya sido eliminada por completo. Y finalmente la resistencia a medicamentos, debido a que la efectividad de los tratamientos antimaláricos se ven comprometidas por la resistencia a los medicamentos. Es por ello que es esencial implementar estrategias adecuadas de tratamiento y vigilancia para manejar la resistencia a estos medicamentos. ¿Cuál es la efectividad de los tratamientos antimaláricos en la resistencia a medicamentos en diferentes regiones? La efectividad de los tratamientos antimaláricos se ve afectada por la resistencia a medicamentos, especialmente en las regiones del sudeste asiático, donde el Plasmodium ha desarrollado resistencia a la artemisinina. En África, la resistencia a la cloroquina también es significativa, y la vigilancia constante y el uso de medicamentos combinados son esenciales para asegurar la eficacia de las terapias en estas áreas. ¿Cómo afecta la malaria a nivel celular y sistemático? A nivel celular, afecta al cuerpo al invadir y destruir los glóbulos rojos, causando anemia y fiebre. Los glóbulos rojos infectados pueden bloquear vasos sanguíneos, afectando el cerebro, lo que produce complicaciones como la malaria cerebral. A nivel sistemático, provoca fiebre, escalofríos y, en casos severos, daño en los órganos como los riñones, hígado y pulmones, aumentando el riesgo de muerte. ¿Existe una correlación entre los tipos de malaria y el medio ambiente en el que se produce? Sí, lo cual está influenciado por los factores como el clima, la altitud y el hábitat de los mosquitos vectores. Estos factores determinan tanto la presencia del mosquito transmisor como la variabilidad de los parásitos en distintas áreas. Gracias por su atención.